La gallina de los huevos de oro. Había una vez un campesino que no tenía más bienes de fortuna que unos pobres campos y un corralillo en el que su mujer criaba gallinas y otras aves domésticas. El buen hombre no descansaba de noche ni de día para que sus tierras dieran buenas cosechas, pero sus esfuerzos eran inútiles. A un año malo le seguía otro peor y su trabajo y el de su mujer apenas alcanzaba para cubrir sus necesidades diarias. El campesino siempre estaba de mal humor porque decía que le perseguía la mala suerte y nunca llegaría a ser rico. Un día le dijo a su mujer: «Esta mañana, cuando he recogido los huevos para llevarlos al mercado, mira qué he encontrado en los ponederos». Y enseñó a su marido un huevo que, en lugar de ser blanco o moreno, era amarillo y destellaba al ser herido por los rayos del sol. Tomó el campesino el huevo y lo sopesó. «Parece», murmuró tartamudeando, «parece de oro». Y se frotó los ojos porque no podía creer lo que ellos le mostraban. Por lo que pudiera ser. Dejó aparte el sorprendente huevo y recomendó a su mujer que con nadie hablará del extraño suceso y en tanto él recapacitaría acerca de lo que tenían que hacer. La mujer se fue al mercado. Vendió los huevos normales a sus habituales compradoras y nada contó de lo sucedido. El hombre se fue a la ciudad y mostró el huevo a un joyero. Después de examinarlo, declaró que era de oro purísimo, y lo compró al campesino dándole a cambio muchísimo dinero. Qué contento se puso el campesino. Él, que siempre lo veía todo negro, empezó a pensar que, por una vez, le había sonreído la suerte. Al día siguiente, al hacer la acostumbrada visita al gallinero, la mujer encontró otro huevo de oro. Y lo mismo sucedió los días siguientes. El campesino compró tierras, contrató jornaleros y, al poco tiempo, se había convertido en uno de los hombres más ricos de la comarca. En cuanto a la gallina prodigiosa, estaba custodiada en una jaula preciosa, rodeada de cuidado y constantemente vigiladas por sus dueños. Pero la riqueza tan fácilmente conseguida no había dado alegría al campesino. En lugar de dar gracias a Dios por la fortuna que tan impensadamente le llegó a las manos, había dejado entrar en su corazón la codicia y se sentía tan desdichado como en sus tiempos de pobreza. Con frecuencia miraba fijamente a la gallina y se decía: ¿por qué este tonto animal se limita a poner un huevo de oro cada día? ¿Por qué no habría de poner 2, 3 y hasta media docena si me apuran? De uno en uno mis riquezas aumentan muy lentamente y a mí se me tarda convertirme en el hombre más rico del país. Ensayó dar a la gallina piensos especiales. Hizo labrar para ella un ponedero de oro y le hablaba y suplicaba como si pudiera entenderle. Pero la gallina, con todo y ser prodigiosa, se comportaba como si fuera tan normal como sus hermanas y se limitaba a poner cada día su huevo, ni uno más ni uno menos. Tanto llegó a obsesionarse el campesino con la riqueza que podía proporcionarle la paciente ave, que empezó a rumiar que había en su interior algún hechizo, y que si lograba apoderarse de él, se convertiría en señor de todas las riquezas de la tierra. Mataré la gallina, decidió un día, y sacaré de sus entrañas el talismán mágico. Y como lo pensó lo hizo, pese a los ruegos de su mujer, que defendía la vida del inocente animal. Pero las entrañas de la gallina no contenía talismán alguno, y una vez muerta, resultó ser exactamente igual que otra gallina cualquiera. Así se quedó el campesino sin huevos de oro y sin gallina. Y lo peor del caso fue que, como se había acostumbrado a contar con lo que obtenía del prodigioso huevo diario, tampoco supo mantener y aumentar con su esfuerzo los bienes que adquirió gracias a ellos. No tardó en volver a su antigua pobreza. Pero entonces, cuando se quejaba de su mala suerte, le decía a su mujer:
No fue mala suerte, sino tu codicia lo que te perdió. Para otra ocasión, aprende a no dejar lo seguro por lo inseguro. Moraleja. La ambición desmedida conduce a perder todo lo que se posee.